Era una noche lluviosa de octubre, y el hospital de Kennedy estaba más silencioso de lo habitual. Los pasillos, normalmente llenos de personal y pacientes, estaban vacíos, y el único sonido que se escuchaba era el goteo constante de la lluvia golpeando las ventanas. El doctor Luis, un residente nuevo, estaba de guardia esa noche. Había escuchado rumores entre el personal sobre sucesos extraños en el hospital, pero siempre los había descartado como simples cuentos para asustar a los nuevos. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente. Mientras recorría los pasillos oscuros, Luis notó que una de las luces al final del corredor parpadeaba. Se acercó para revisarla y, de repente, sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Decidió seguir caminando, convencido de que solo era su mente jugándole una mala pasada. Al llegar a la sala de emergencias, encontró a la enfermera Marta, una veterana con años de experiencia en el hospital. Marta parecía inquieta, y cuando Luis le preguntó qué sucedía, ella simplemente susurró: «Es la sombra. Viene por las almas de los que sufren». Luis rió nerviosamente, pero Marta no se inmutó. «Lo he visto antes», continuó ella. «Siempre aparece cuando alguien está al borde de la muerte». Esa noche, un paciente en estado crítico fue ingresado de urgencia. Luis y el equipo médico hicieron todo lo posible por estabilizarlo, pero el paciente estaba demasiado grave. Mientras trabajaban frenéticamente, las luces empezaron a parpadear nuevamente. Luis sintió el mismo frío helado y, de reojo, vio una figura oscura al final del pasillo. La figura parecía observarlos, inmóvil. Luis trató de ignorarla y se concentró en el paciente, pero no pudo evitar mirar de nuevo. La figura había desaparecido, pero el frío permanecía. Finalmente, el paciente sucumbió a sus heridas y falleció. Mientras cubrían el cuerpo, Marta murmuró una oración. Luis no podía quitarse de la cabeza la figura que había visto. Decidió investigar más sobre los rumores del hospital. Habló con varios empleados y todos contaron historias similares. Una figura oscura que aparecía cuando alguien estaba a punto de morir, siempre observando desde las sombras. Algunos decían que era el espíritu de un médico que había muerto trágicamente en el hospital años atrás, mientras otros creían que era una manifestación de la muerte misma. Esa noche, Luis no pudo dormir. Las imágenes de la figura oscura lo atormentaban. Finalmente, decidió que debía enfrentarse a sus miedos. Volvió al hospital después de su turno, cuando los pasillos estaban nuevamente vacíos y silenciosos. Caminó hacia el pasillo donde había visto la figura y esperó. Las luces empezaron a parpadear, y el frío llenó el aire. De repente, la figura apareció una vez más, inmóvil y observando. Luis se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. «¿Quién eres?», susurró, su voz temblando. La figura no respondió, pero a medida que Luis se acercaba, pudo distinguir más detalles, una sombra humana, pero sin rasgos definidos, como si estuviera hecha de pura oscuridad. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura levantó una mano y señaló detrás de él. Luis se dio la vuelta y vio a otro paciente, que había entrado en paro cardíaco. Corrió hacia el paciente y, con la ayuda de los pocos médicos de guardia, lograron resucitarlo. Cuando Luis volvió a mirar hacia el pasillo, la figura había desaparecido, y el frío se había desvanecido. Desde entonces, Luis nunca volvió a ver la sombra, pero cada vez que alguien en el hospital estaba en peligro, recordaba esa noche y el misterioso visitante que parecía venir de otro mundo.